Bienvenidos a una lección más, que es la lección 3.6, el cálculo de los ángulos de un triángulo conociendo sus tres lados. Para ello vamos a reconocer que estrictamente nos van a dar tres lados y vamos a inmediatamente a ubicarnos que vamos a ocupar la ley del coseno. En esta ley lo primero que tenemos que saber es que para calcular el ángulo hay que hacer un despeje correcto. El ángulo lo vamos a encontrar acá al final, donde está ubicado la letra mayúscula, justo donde está la razón coseno. Hagamos el despeje, porque a lo largo del video voy a estar entregando ya solamente los despejes realizados con ciertas técnicas. Este menos 2bc por el coseno de A, tomando al lado A, puede ser el lado B o puede ser el lado C, pero por ser el primero lo dejé a él. Voy a tomar este negativo y lo voy a llevar a este lado a positivo, y el a cuadrado lo vamos a traer aquí en forma negativa y nos quedaría de esta manera: el negativo a positivo y este a cuadrado, que es el lado, se viene aquí a restar. Luego este producto que está pegado a la función coseno va a pasar a dividir a toda esta suma y resta y nos quedaría de esta manera: toda la suma b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado entre 2bc. Finalmente, tenemos que dejar despejado el ángulo A, hay que quitarle el coseno y lo vamos a trasladar acá a este lado de la igualdad. Y le vamos a poner arco coseno. Vamos a ponerle esto porque estamos buscando el ángulo y de esta manera representamos que es la abertura la que estamos buscando al operar todos estos términos. Entonces sería arco coseno de todo lo que nos dé aquí. Vamos a ver cómo se ve ya en los ejercicios, pero este es nuestro despeje que vamos a necesitar. En la página 148 nosotros vamos a encontrar estos problemas y todos coinciden que me dan los tres lados y me piden que determine la medida de los tres ángulos del triángulo si esto fuera posible. Veamos, en este caso tengo el lado 3, 5 y 7. Vamos a calcular los tres ángulos A, B y C. Para ello vamos a tener en cuenta que, bueno, he elegido trabajar con el ángulo A, es el despeje que acabo de hacer, y vamos a ocupar este despeje que hace un momento hice. Ahora, para tener cuidado y practicar una vez y otra vez el despeje, es bueno que hagamos los pasos que hice anteriormente, pero también vemos que si voy a calcular el ángulo A, yo voy a ocupar los dos lados que lo están formando, el 3 y el 7, que es con lo que arrancamos lo que sería nuestra fórmula. Sería igual a 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Siempre ocupa los lados que lo están formando, menos el lado que está opuesto a él, menos 5 al cuadrado, entre el producto de 2 por 3 y por 7. Cuando nosotros resolvemos esto, tenemos que buscar el arco coseno de esta operación. Veamos cómo nos queda la operación. Pongámosla todo en la calculadora de una sola vez. Nos quedaría estos decimales, pero veamos cómo salen esos decimales. Pongamos paréntesis para el numerador, que sería 3 al cuadrado más 7 al cuadrado menos el 5 al cuadrado. Lo cerramos el paréntesis entre el denominador, que es 2 por 3 por 7. Y eso nos da igual a el decimal que tenemos ya en pantalla, que es 0.7857. A todo esto le activo la función Shift y presionamos cos para que nos aparezca cos a la menos 1 de esos decimales, y eso nos da el ángulo de 38.21 grados, que eso sería el ángulo A. Ahora, para calcular el ángulo B, vamos a proceder a ocupar justo la misma fórmula, pero ya la tengo yo despejada de una sola vez. Ángulo B va a ser el arco coseno de los lados 5 y 7. No es necesario que esté memorizando la fórmula, pero tiene que saber que ocupar los lados que lo están formando. Lo está formando el 5 y el 7, por lo tanto vamos a elevar 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos el lado que tiene opuesto. Y nos quedaría de esta manera: 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos el lado que tengo opuesto al ángulo que busco, entre 2
por el producto de estos valores que se están sumando, pero sin el cuadrado. 2 por 5 por 7. Al resolver esta operación, nos va a dar estos decimales. A estos decimales le vamos a calcular el arco coseno. Veamos entonces cómo nos quedaría. Vamos a poner en paréntesis la operación 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos el 3 al cuadrado. Cierre su paréntesis entre los valores del denominador. Ponga el paréntesis para que lo lea todo. 2 por 5 por 7. Y esto nos da 0.92, que es lo que ya les había proyectado. Activa el Shift, presiona el COS para que aparezca el arco y nos dé el ángulo de 21.78. Muy bien, y esa es la manera de calcular los ángulos. Veamos el siguiente. Nos falta el tercer lado. En el tercer ángulo, nosotros, como el triángulo mide 180 grados, vamos a, ya solo por la resta, a 180 les resta los dos ángulos que usted acaba de encontrar y eso nos va a dar un valor de 114.01. Ya lo hacemos por la definición de la suma de ángulos interiores. En el siguiente ejercicio tenemos el ejercicio número, el literal D, donde está 6, 10 y 11. Vamos a calcular los tres ángulos, empezando con A, y como es A el que voy a calcular, voy a ocupar el 10 y el 11. Es los lados que lo están formando. Y de esta manera voy a tener 10 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el lado que está opuesto a él. No es necesario que nos memoricemos la fórmula, pero que sí sabemos qué lado vamos a ocupar. Así tendríamos lo que acabo de decir, 10 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el lado que tengo opuesto a él. Entre el producto de estos dos, pero sin el cuadrado, multiplicados por 2. Al operar todo esto, nos va a dar este decimal y a este decimal le vamos a sacar el arco coseno. Veamos entonces cómo nos resulta la operación. Paréntesis para el numerador, 10 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el 6 al cuadrado. Cerramos para dividir entre el denominador, que es el producto de 2 por 10 por 11. Y esto nos da igual al 0.84, los demás decimales. Activamos Shift, ponemos el cos para que aparezca el menos 1 y nos da 32.76. Y eso es nuestro ángulo A. Calculando el ángulo B. Ya está la fórmula ahí, pero si no se acuerda la fórmula, es mejor que se acuerde qué lado va a ocupar. El ángulo P está formado por 6 y por 11, así que usted va a ocupar 6 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el lado que tiene opuesto al ángulo. Y eso nos quedaría así, 6 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el lado opuesto al ángulo, entre 2 multiplicado por 6 y por 11, pero sin el cuadrado. Si resolvemos todo esto, nos va a dar este decimal. Veámoslo ya en la calculadora. Esto nos daría, vamos a poner el paréntesis para el numerador, de 6 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el 10 al cuadrado. Cerramos el paréntesis dividiendo entre 2 por 6 por 11. Y esto nos da el decimal que ya había mostrado. Activamos Shift para sacar el ángulo con el cos y nos aparece el menos 1 para darnos el ángulo y nos da 64.41. Y ese es el valor del ángulo P. Para hallar nuestro tercer ángulo, lo hacemos por la definición de la suma de triángulos de los ángulos interiores de un triángulo, que suman 180. A 180 le restamos los ángulos que acabo de encontrar de 32 y de 64, y esto nos da un total de 82.83, que sería el ángulo C. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a ir en la siguiente lección las aplicaciones
de la ley de los senos y del coseno. Los espero para la siguiente clase.